Y así fue. Se llevó a la votación y de repente empezaron a caer las llamadas de esos personajes oscuros que mueven los hilos detrás de los diputados, y de repente les dieron la orden: no voten. Pero ¿y por qué no? Si ya lo analizaron, ya lo discutimos, ya lo debatimos, ya lo aprobamos, ya dimos dictamen favorable, ya lo votamos, ya firmamos el dictamen. El dictamen está en el pleno y está listo para votar, y tenemos 70 alcaldes aquí esperando los 96 millones. Entonces, para que los alcaldes no les hicieran una revuelta, se les ocurrió engañar a los alcaldes. Y entonces sacaron un documento viejo que ya estaba todavía retirado, ya ni siquiera tenía validez, no solo porque materialmente es imposible, sino porque además ya estaba retirado de la asamblea y de la comisión. Ellos le dieron validez de nuevo y dijeron: hey, acá hay 350 millones que se los sacaron de la nada, de un documento viejo que ya estaba retirado, un dinero que ya estaba asignado a otra cosa y ocupado en otra cosa e invertido en otra cosa. Y dicen: de esos 350 millones le vamos a dar 288 millones a los alcaldes, le vamos a dar los 50 millones a Fomilenio y todavía le sobran un par de millones al gobierno. Para los veteranos. No dejaron nada, no importa, porque todo el mundo existe. La cosa es que hacen eso, entonces los alcaldes dicen: bueno, ¿qué preferimos? ¿96 millones o 288 millones? Pues obviamente prefieren los 288. Lo que pasa es que ellos hubieran pensado que era mejor 96 de verdad y no 288 de mentira. Pero claro, con eso calmaron, que no se le hiciera una revuelta ahí en la Asamblea Legislativa por medio de sus propios alcaldes, los engañaron. Incluso recuerdo el voto de un diputado del FMLN, creo que fue el diputado Almendares, que dijo: vamos a dar el voto, pero ojalá no sea otro engaño. Porque aquí nos han dicho que este dinero está, pero también hemos escuchado y nos han asesorado de que este dinero no está. Ya se invirtió, ya se asignó antes. Vamos a dar el voto para apoyar a nuestros alcaldes, pero no quisiéramos que fuera otro engaño. Y eso fue, otro engaño. Ahora, alguien que dude que fue un engaño, por ejemplo, decir: no, no fue engaño, los diputados siempre dicen la verdad, son buena gente. Ok, yo les quiero preguntar, si había dinero para Fomilenio y había dinero para el FODES, ¿desde cuándo fue el documento? ¿De agosto es? 24 de agosto. ¿Se presentó el 24 de agosto? El documento se presentó, presidente, el 22 de julio de este año. Yo asistí a discutirlo por última vez el 24 de agosto. Después de 2 meses sin movimiento, ¿Lo retiraste? lo retiramos el 15 de octubre. Ok, pero el documento ese es de julio. Es del 22 de julio. Ok, el documento se presentó el 22 de julio. Solo póngase a pensar en lo siguiente. Si de verdad la Asamblea pudo haber dado a sus alcaldes esa cantidad de dinero ahora, se las hubiera dado en julio, o se las hubiera dado en agosto, o en septiembre, o en octubre, o en noviembre. Eso es imposible, que tenían esa cantidad de millones a disposición y no se le daban a los alcaldes. Punto número 1, que es una opinión. Si ellos, los diputados de la Asamblea Legislativa, le dieron favorable en la Comisión de Hacienda a la distribución del préstamo del BID de 250 millones, la cual incluía 50 millones para Fomilenio, ¿por qué le dieron 50 millones de un préstamo del BID si habían 350 millones para repartir, de 50 para Fomilenio, como están diciendo ahora, y todavía le sobraba para otro montón de cosas? Evidentemente porque ellos sabían que ese dinero no existía. Y ustedes, la prensa, sabían que ese dinero no existía, porque aquí mismo hubo una conferencia de prensa que le dimos en octubre, mediados de octubre, 15 de octubre fue. El 15 de octubre tuvimos una conferencia aquí, ustedes asistieron a la misma conferencia, tuvieron creo que 14 preguntas, si no mal recuerdo, y se dijo de que se iba a retirar el documento de la Asamblea Legislativa porque íbamos a fondear el fideicomiso. Sí, al día siguiente se retiró, íbamos a fondear el fideicomiso, haciendo uso del decreto 640 que fue aprobado por la misma Asamblea Legislativa. Entonces ya no era necesario asignar fondos porque se iba a hacer de esta manera y los fondos se consiguieron con la banca local. Ahora hay gente que ha dicho: no, pero es que los fondos debían de ser asignados, ese fideicomiso debió haber sido asignado por la Asamblea Legislativa. Entonces, bien, hay gente que tiene una 640. El decreto 608 fue un decreto que se aprobó por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, por cierto, donde se establecieron
dos cosas. Ellos pidieron esas dos cosas para poder aprobar esos 2.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno solo ha recibido 600. 659. Hablan de 2.000, pero son 659. Y ojo, dicen, dijo que ni un centavo en junio. Nos adjudicaron 300 y pico 359 del gobierno y en 191 a las alcaldías. Pero eso es ahora. En junio no se había recibido nada. Ahora, en julio. Y entonces, se asignó ese dinero. Ese dinero tenía dos condiciones de parte de los diputados de Arena. Uno era que el 30% de los 2.000 millones, de lo que se consiguiera y se fuera autorizando esos 2.000 millones, fuera para las alcaldías, es decir, 600 millones de dólares, o lo que se fuera autorizando. Y segundo, de que la Constitución solo pide, en el caso de préstamos, que hayan dos vueltas, la aprobación y la ratificación. Pero ellos al decreto 608, le pusieron un candado adicional al cual le llamaron asignación. Entonces, si fuera un préstamo, requiere de aprobación, que es el decreto en sí, luego la ratificación, que es una vez viene el crédito aprobado por el BID, o el Banco Mundial, o el BESI, etcétera, y luego la asignación presupuestaria, que es cuando los diputados dicen, bueno, ok, lo pueden ocupar a solicitud del gobierno primero, para tal o cual cosa. Ese es el decreto 608. Luego se aprobó un decreto de 1.000 millones de dólares, de ahí donde salen los 3.000 millones famosos de dólares, que no fueron para el gobierno, sino que fueron para la empresa privada. Se hizo esa negociación en aquel tiempo con el expresidente de la ANEP, Luis Cardenal, con miembros de la empresa privada, y se hizo un paquete de 1.000 millones de dólares, el cual se iba a ocupar 600 millones de dólares para financiar un fideicomiso, que es Firempresa, que está en Bandesal, el cual se iba a dividir 140 millones de dólares que iban a ser utilizados para financiar las planillas de las MIPYMES. Todas las micro, pequeñas y medianas empresas formales, empresas que tuvieran menos de 7 millones de dólares de ventas al año y menos de 99 empleados, iban a poder recibir, todavía tienen chance para aplicar, y todas las empresas que cumplan esos requisitos, se les paga la planilla que tenían en febrero, la mitad en un mes y la mitad en el siguiente mes. 140 millones para eso. 360 millones de dólares para préstamos con un año de gracia al 3% de interés a las empresas formales y 100 millones de dólares para préstamos para las empresas llamadas informales o trabajadores por cuenta propia. Esos son 600 millones de los 1.000 millones. Los otros 300 millones están en el decreto 640, es un decreto legislativo sancionado por el presidente, publicado en el Diario Oficial y por ende ley de la República. Se ocuparon, como dice el decreto, se asignaron ahí en ese mismo decreto, porque no tiene un tercer candado como el decreto 608, para pagar a los proveedores del Estado, los cuales todos son empresas privadas. Y los otros 100 millones restantes de esos 1.000 millones estaban para devolverle el IVA a los exportadores para incentivar la exportación que estaba deprimida por la pandemia. Y se le pagó el IVA a los exportadores de esos 100 millones. Ahí se cumplió el decreto 640. El decreto 640 es ley de la República, aprobada por los diputados por mayoría calificada, está asignado el dinero, fue firmado por este servidor, fue sancionado, fue publicado en el Diario Oficial y fue ejecutado. Por lo tanto, ellos no pueden decir, vamos a reformar el decreto 640, porque, ¿qué es lo que hicieron? Reformaron el decreto 640, pero el decreto 640 es letra muerta. Es decir, ese ya se ejecutó. El único dinero que no se ha ejecutado es el dinero que está en el fideicomiso. Pero ese dinero que está en el fideicomiso está protegido primero por la ley de bancos, porque es un fideicomiso. Segundo, está protegido por el decreto 640 actual, que es el válido, que es ley de la República y que crece y fideicomiso y hasta lo distribuye, cómo va a ser 140 para esto, 360 para esto y 100 para el otro. Y está protegido también por la ley del fideicomiso, porque la misma Asamblea Legislativa aprobó una ley que rige cómo funciona ese fideicomiso. Cómo se fondea, cómo funciona y cómo se debe distribuir. Por lo tanto, de esos 1.000 millones, que son para la empresa privada, no para el gobierno, están utilizados. Y lo que no está utilizado, que si bien alcanzaría para lo que los diputados quieren redistribuir ahora con su reforma, primero tendrían que reformarlo bien, porque no lo han reformado bien. Segundo, tendrían que reformar la ley del fideicomiso. Tercero, tendrían que reformar la ley de bancos. Y cuarto, necesitarían que yo sancionara y no vetara ninguna de esas tres reformas.
Y lo otro es que le estarían quitando el dinero a las empresas salvadoreñas, no al gobierno, porque el fideicomiso no es para el gobierno, el fideicomiso es para las empresas. El gobierno no puede prestar del fideicomiso. Son préstamos para las empresas y para el sector informal. Así que no hay ningún dinero ahí. Y los diputados lo sabían. Lo que les estoy explicando ahorita, el decreto 640, es público, cualquiera lo puede leer y darse cuenta que lo que estoy diciendo así es. El hecho de que no necesita asignación, ese tercer paso o segundo en el caso de los bonos, es un hecho, cualquier abogado lo sabe, constitucionalmente así es. Además, el decreto 640 no incluye ese candado adicional que sí incluye el decreto 608. Y venir a decir un economista o un jurista que no es así, es tratar de engañar a la población, porque evidentemente lo que estoy diciendo ahorita está libre de opinión, es decir, son hechos consumados. Es un hecho que hay una ley del fideicomiso, es un hecho que hay una distribución de los 1.000 millones, es un hecho que los 1.000 millones son para la empresa privada, es un hecho que el decreto 640 es independiente del 608, es un hecho que el decreto 640 no tiene el candado de la asignación presupuestaria, como están diciendo algunos diputados, y es un hecho que está ejecutado, y que lo que no está ejecutado es lo que está ejecutando Bandesal, que dependerá de las peticiones de créditos que está haciendo la empresa privada, formal e informal, y que se están adjudicando y que, bueno, esperamos que se adjudique lo más rápido posible la mayor cantidad de empresas y las personas, las empresas con menos de 99 empleados que no hayan aplicado el subsidio de planilla, tienen, tengo entendido, hasta el 11 de diciembre para aplicar al subsidio de planilla. Prácticamente son 2 medidas planillas, o sea, prácticamente es una planilla entera. Y los que nos ven que tienen una empresa de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 empleados, hasta 99, y que venden menos de 7 millones de dólares, que no han aplicado ya, tienen hasta el 11 de diciembre, solo tienen que meterse a Firempresa. Ahí lo vamos a poner en las redes. Y pueden meterse a Firempresa, ahí mismo ponen sus datos, ahí les van a pedir los documentos, básicamente lo único que tienen que probar es enviar la planilla que pagaban al Seguro Social en febrero. Así si usted tuvo que despedir empleados en marzo, en abril o en mayo por la pandemia, no importa, siempre se le da el monto para que usted pueda pagarle a sus empleados actuales y los que despidió o los que renunciaron o los que se fueron, también puede trasladarles ese dinero como un apoyo a sus ex empleados. Usted no tiene que poner nada, no es un préstamo, no lleva intereses, no tiene que devolverlo, es un subsidio. Y ese subsidio es para el 100% de las empresas que venden menos de 7 millones de dólares al año y que tienen menos de 99 empleados. Así que si usted tiene una de esas empresas o trabaja para una de esas empresas o conoce a alguien que tiene una de esas empresas, por favor dígale que haga uso del fideicomiso porque tienen, en el caso del subsidio de planilla, hasta el 11 de diciembre para aplicar a él. No tiene ningún requisito, no tiene que tener los mismos empleados que tenía, simplemente tener planilla de Seguro Social en febrero, presentarla, presentar escritura, DUI, NIT, lo básico. Y se le va a autorizar ese subsidio, solo le va a decir en qué banco quiere usted irlo a retirar y ahí le van a tener un cheque de caja con ese dinero. En el caso de los préstamos, es muy fácil aplicar a ellos, también ahí están las opciones sin Firempresa. Son créditos, el primer año no se paga nada, ni de capital ni de intereses, tampoco se les cobra intereses el primer año, y se empiezan a cobrar intereses hasta el segundo año y es 3% anual. También si es informal, también puede aplicar. Y esto pues va a beneficiar a muchísima gente, no solo a los empresarios, sino a la reactivación de nuestra economía. Ese es el único dinero que está disponible, pero de nuevo, para que los diputados lo puedan tocar y dárselo a sus alcaldes, tendrían que reformar bien, es decir, no bien, sino bajo esos objetivos, el decreto 640, tendrían que reformar el decreto del fideicomiso, la ley del fideicomiso, y tendrían que reformar la ley de bancos, porque está protegido por el fideicomiso. Y que yo no vete ninguna de las tres, obviamente voy a vetar las tres. Pero tienen que hacer eso para poder tocarlo y tienen que descararse y decir a las empresas salvadoreñas, vamos a agarrar su dinero para dárselo a nuestros alcaldes para las elecciones, perdón, para las obras municipales, como dijo el diputado Parker. Tuvo un desliz freudiano, dicen que es cuando uno quiere decir algo, pero se le sale el subconsciente y dice la verdad. Pues bien, eso es lo que hay, esa es la realidad. Los mismos diputados la aceptaron desde el momento que aprobaron, le dieron dictamen favorable, aprobaron y firmaron el dictamen.
de la distribución del préstamo del BID, que ese sí está amarrado al decreto 608, el cual tiene las dos variables que no tiene el decreto 640, que es 30% para los alcaldes y el candado de la asignación, el cual tiene que ser con mayoría calificada. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la Constitución? No, pero porque el decreto 608 fue aprobado así y este servidor lo firmó, así que es ley de la República y por lo tanto todos los fondos que vengan del decreto 608 requiere el 30% de los alcaldes y requiere que los diputados voten con mayoría calificada para la asignación presupuestaria. Dicho eso, se les envió el 10 de noviembre, se les envió, ministro. Sí, presidente. El 10 de noviembre nosotros presentamos la solicitud cuando Fomilenio me informó que necesitaban una asignación adicional, porque ya habíamos incluido 30 millones, pero me dicen, ministro, necesitamos que se incluyan 20 millones más porque todavía la prórroga en el Senado todavía no se ha otorgado. Entonces incluimos 20 millones más que los diputados están de acuerdo, que son 50 millones para terminar Fomilenio. Presentamos el 10 de noviembre esa asignación. El 12 de noviembre ellos emitieron dictamen, lo firmaron y esperaron a la plenaria del 19 de noviembre para someterlo a votación en el Pleno. Cuando lo meten a votación en el Pleno, introducen dos dictámenes, el de 250 millones más los 50 millones que iban para salud, eran en total 300 millones. Retiran los dos dictámenes sin ningún motivo. De hecho, todos los salvadoreños recordarán que hubieron dos votaciones, en la primera no lo lograron retirar, hicieron una segunda votación porque ahí estaban los alcaldes y les pareció extraño y creo que ellos los presionaron un poco. Cuando sacan el dictamen, yo le llamé a algunos de los diputados y les dije, ¿qué están haciendo? No, es que vamos a esperar, lo vamos a aprobar en la siguiente. Bueno, más vale que así sea porque hay que darle certeza jurídica a Fomilenio antes del 7 de diciembre. Nosotros confiados que eso iba a pasar, Fomilenio incluso estuvo el siguiente lunes de ese jueves en la Comisión de Hacienda para tratar de convencerlos y no lo recibieron. Llegaron el jueves 26 de noviembre y emitieron esta reforma al decreto 640, donde básicamente, para que tal vez todos los salvadoreños lo entendamos mejor, es como cuando ellos lo que hicieron es como que un ciudadano va al banco y pide un crédito para hacer su casa. Construye su casa, ¿no? La habita y 6 meses después llega al mismo banco y le dice, mire, deme un crédito para poner mi negocio. Entonces es como que el banquero le dijera, sí, te lo voy a otorgar, aquí está tu crédito, de los fondos que te di para la casa. Pero la casa ya la construí, es lo que le van a decir. ¿Con qué fondos voy a hacerlo? Solo que vaya a arrancar los ladrillos de la casa que yo iba a construir. Entonces, básicamente los diputados lo que quieren o lo que pretendieron con ese movimiento, tal como lo decía muy bien usted, presidente, por un lado, engañar a sus alcaldes y por otro lado, quitarle los fondos para la recuperación económica a nuestro país. Y creo que eso no es justo. Y para el Fomilenio. Y para el Fomilenio. Porque, y eso es otra cosa, ayer hablaba con el ministro Zelaya y le decía, ministro, ya que los diputados habían dado dictamen favorable en la Comisión de Hacienda, donde no estamos nosotros, están ellos, y lo firmaron y lo pasaron al Pleno, y obviamente no hacen eso sin autorización de sus partidos, tanto para los 250 millones del préstamo del BID como para los 50 millones del préstamo para salud. Por eso es que salen 96 millones para los alcaldes, porque se cuadran los préstamos duros. Y no 75, que sería el 30% de 250. Son 96 porque se cuadran los otros préstamos pequeños. Entonces, le dan dictamen favorable y luego lo retiran misteriosamente, aunque nosotros sabemos por qué, y dejan parado Fomilenio. Entonces, empezamos con el debate, ¿no? El debate público que ustedes han visto. Bueno, ¿y por qué no lo aprueban? Si esto y esto y lo otro, y todo lo que acabamos de decir. Pero en vista que los diputados no quieren y que ya llegamos al 7, ya prácticamente se acabó el día, para ellos, ¿verdad? Nosotros seguimos trabajando, pero ellos ya ahorita ya. Entonces, a menos que vayan a hacer un madrugón. Y entonces, yo le digo al ministro Zelaya ayer, llevemos a la Asamblea la aprobación pura de los 50 millones de Fomilenio. O sea, dejemos afuera todo lo demás, dejemos todito lo que pueda ser tema de debate, que si fue Fondo para Emergencia y Protección de Desastres, dejemos
los veteranos. Dejemos todo para una segunda discusión. Pero ya que tenemos un tiempo que cumplir perentorio en el tema de Fomilenio y que es tan grave para nuestro país perderlo por lo que acabamos de decir anteriormente, no solo las obras en sí que beneficiarán a decenas de miles de salvadoreños, sino que además nuestra economía, nuestras exportaciones, sino además nuestro prestigio internacional y sobre todo la capacidad de poder recibir cooperaciones en el futuro que lleven contrapartida. Aparte de todo, yo le digo, llevemos únicamente Fomilenio, que es algo que yo creo que todos los salvadoreños podemos estar de acuerdo, ya sea de un partido, del otro, de derecha, de izquierda, de arriba, abajo y atrás para adelante. Podemos estar todos los salvadoreños de acuerdo en que es algo que podemos no politizarlo y decir, ok, discutamos todo lo demás, pero aprobemos los 50 millones de Fomilenio, nada más. Entonces, el ministro llevó una propuesta para ratificar el préstamo, se tiene que ratificar en su totalidad, pero no podemos usar los fondos porque el decreto 608, ahí sí, a diferencia del decreto 640, requiere la asignación por mayoría calificada de los diputados. Entonces, solo asignen 50 millones para Fomilenio y el resto queda en discusión y ahí nos tiramos 2 semanas, 3 semanas, lo que quieran. Pero asignen los 50 millones para Fomilenio. Eso se les presentó ahora. Ni siquiera se convocó a plenaria, es decir, ni siquiera se reunieron. Entiendo que Fomilenio ha extendido el plazo.